Hola, mi tribu de creadores conscientes. Disculpen que no me conecté a las 4 porque tuve problemas técnicos. Así que voy a empezar con el live. Voy a dar unos minutos a las personas que me han escrito diciéndome no te puedo encontrar para que se conecten. Que voy a dar unos minutitos. Háganme saber quiénes están conectados. Ya veo que hay alguien que está conectado. Pónganme hola Aluska o muy bien Aluska, excelente. Gracias por estar acá en el live y por hacerme saber que están aquí. Háganme saber con corazoncitos, con un like, con un hola. Díganme de dónde me están mirando para saber que están aquí, para saber que están vivos y que están conmigo. Ok, Eduardo, Isabel Ramírez, muy bien, excelente. Gracias por mirar. Rita Venegas, Gregorio Chávez, excelente. Gracias por el corazoncito. Los quiero mucho. Entonces ya veo que hay algunas personas conectadas. Les estaba diciendo que me disculpen porque mi conexión no estaba muy buena. Así que no lo pude hacer a la hora que les prometí, pero ahorita lo voy a hacer. Ok, bienvenidos a este live. Voy a dejar un espacio al final para que ustedes me hagan sus preguntas y voy a responder. Les iba a dar 45 minutos, pero les voy a dar una hora y de repente un poquitito más por el inconveniente que no me presenté a la hora que dije. Hola César, ¿cómo estás? Hola José, hola Inés. Inés preciosa, gracias por haberte conectado. Yo sé que en Argentina es un poco más tarde ahí. Y Gustavo Paredes, excelente. Rubén Tobar, excelente, muy bien. Bueno, también quiero preguntarles, porque estoy en una ciudad muy bonita, si les interesaría que en otro día les haga un paseíto virtual por esta ciudad. Porque está acá Gustavo, y Gustavo me mencionó la vez pasada que a él le encantaría esas cosas. A mí me saber si le gustaría un paseíto. Bien, hoy día voy a hablar de un tema muy importante. Veo que últimamente ha aumentado mucho los jóvenes que tienen más ansiedad, más depresión, no solamente jóvenes. Si tú ya tenías ansiedad y depresión antes del COVID, pues ahora tienes mucho más. Y no es por el COVID, sino que las personas están más tiempo en sus casas y si estaban siendo abusadas, ahora el abuso ha aumentado. Hoy día voy a hablar de... Hola Josefa Galvián, muchas gracias por conectarte. Hoy día voy a hablar acerca de cómo estar mejor preparadas para responder a una persona que está pasando por un trauma, por un abuso sexual o que tenga deseos de quitarse la vida, de suicidarse. ¿Ok? Este tiempo que les voy a dedicar lo he sacado de mi entrenamiento, es un Master Training que hago a líderes de la comunidad y líderes espirituales. Y mi empresa social empezó haciendo este entrenamiento porque vio que los líderes, por ejemplo, dentro de mi iglesia, no estaban preparados para responder a este tipo de crisis entre jóvenes adultos y jóvenes también solteros que tenían estos problemas. Porque usualmente lo que hace un líder espiritual es ora, perdona, los designios de Dios. Y a veces una persona que está en crisis no quiere escuchar esas palabras. Y en base a mi experiencia de muchos años que tengo ayudando a personas que han sufrido abuso, que tienen heridas emocionales, hoy ya te voy a dar las mejores estrategias y mis tips para que tú puedas saber esto. ¿Ok? Voy a usar el ejemplo de una de mis clientas. Le voy a cambiar el nombre por ética profesional. La voy a llamar Nancy. Nancy me contrató hace unos meses atrás para que le ayude, principalmente porque ella tenía deseos de suicidarse. ¿Ok? Han pasado como 4 meses y Nancy tuvo sesiones semanales y la última vez que la vi me dijo: Silvia, estoy muy feliz porque ya no tengo deseos de suicidarme. ¿Puedes creer eso? Estaba súper feliz. Bajaron sus emociones fuertes y de eso quiero hablar un poquito hoy día, a enseñarles cómo ayudar a que una persona baje esas emociones intensas. Porque lo que provoca que las personas se depriman, que las personas quieran suicidarse, que tengan adicciones, que tengan mecanismos de defensas no saludables, como personas que se cortan a veces, ¿verdad? Personas que tienen hábitos destructivos o que tienen adicciones, no es que fueron asaltadas sexualmente o que fueron abusadas, no es que perdieron todo su dinero o que la pareja los dejó, sino que es esas emociones intensas. Ok, voy a tomar agua. Esas emociones intensas que tienen, que es lo que provoca ese comportamiento.
Porque yo siempre les he hablado que lo que provoca el comportamiento de todos nosotros son las emociones. ¿Y qué provoca nuestras emociones? Pues nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, el significado que le damos a las cosas. Entonces eso quiero hablar hoy día, de cómo bajar esas emociones intensas. Entonces, ¿qué ocurrió con Nancy? Nancy, cuando tenía 13 años de edad, salió de la ducha con toalla, salió semidesnuda. Entonces su padre biológico la vio y desde ahí empezó a abusarla sexualmente. Entonces hay una diferencia entre abuso sexual, asalto sexual. Lo de ella fue un abuso sexual. Y a partir de ese momento el padre empieza a llamarla a su oficina y la abusa por 1 año y medio. ¿Ok? Ella no dice nada a nadie. Ella se sentía con mucha vergüenza, con mucha culpa. Estas son emociones muy comunes cuando una persona está siendo abusada, sobre todo si está siendo abusada sexualmente. También otras emociones comunes en el abuso y en el abuso sexual es la ira, la impotencia, el asco. Hola Vanesita, gracias por haberte conectado, te quiero mucho. Entonces, la idea es bajarle esas emociones, como te decía. Y ella, si a ti te toca una persona que está pasando por abuso y tiene esas emociones, una de las que te he mencionado, la idea es que tú le ayudes a bajar esas emociones. En el caso de ella, le ayudé con la vergüenza y le ayudé con la culpa, ¿no? Porque eso es lo que hace que la persona adquiera esos mecanismos de defensas destructivos. Algo que yo hice con ella es hacerle entender que nadie es responsable por las decisiones que ella toma, así como que ella no es responsable de las decisiones que tomó su papá. También le hice entender que un padre correcto, un padre amoroso, sano, no hace eso así lo hubiese visto a su hija completamente desnuda. O sea, no es responsabilidad de ella lo que ocurrió. ¿Okay? Luego, ella no le dijo nada a nadie, como te estaba diciendo. ¿Y por qué creen que las personas se quedan calladas? Porque no es la primera vez que a mí alguien me dice, Silvia, tú eres la primera persona o la única persona a la que le cuento esto. Y qué pena que alguien se tenga que callar, ya sea que sea un niño o un adulto, un joven, que se tenga que callar esas emociones de asco, de ira, de vergüenza, de culpa, de impotencia, y se las tenga que guardar. Y qué hermoso es cuando esas personas por fin lo dicen y se lo dicen a alguien. Y es muy probable, porque mis seguidoras siempre me están diciendo, no sé por qué a mí la gente siempre me cuenta sus problemas. Y seguramente porque eres una persona sensible y que sientes el dolor de las personas, y las personas pueden sentir esa empatía de ti, y por eso te cuentan sus problemas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen que las personas se quedan calladas y se guardan esas emociones y no dicen a nadie que están siendo abusadas? Hay diferentes tipos de abuso, o que están siendo abusadas sexualmente. ¿Por qué creen que se están callando eso? ¿Alguien tiene una idea? Silencio absoluto. Ok. Algunas razones es, primero, porque nos han enseñado desde pequeñitos a reprimir, a ignorar y a rechazar las emociones, lamentablemente. Y eso se nota cuando una persona está sintiéndose mal. Yo cuando he hecho grupos presenciales y en Zoom, por ejemplo, de padres con hijos, y alguien no están obligados a contar alguna cosa confidencial. Con mi método transformacional las personas no tienen que contar sus problemas para sanarse. Pero cuando a alguien se le ocurre por su cuenta libremente contar una emoción intensa y llorar, la reacción de las personas, de la mayoría de personas, es que nos sentimos mal, por muchas razones, porque está tocando una heridita que tenemos ahí nosotros, una heridita de rechazo, de injusticia, de traición, una heridita de humillación, de carencia, de abandono. Entonces nosotros nos sentimos mal por eso, y también se nos ha enseñado a no sentir emociones intensas ni dejar que otras personas las sientan, y nosotros inmediatamente queremos corregir esas emociones y queremos hacer algo para que cambien esas emociones. Entonces, por eso las personas usualmente se quedan calladas, porque nos han enseñado a reprimir emociones, y sabemos que cuando reprimimos emociones nos podemos enfermar. Esa es una razón. La otra razón es porque tienen vergüenza,
Otra razón es porque se sienten culpables. Otra razón es porque piensan que los van a culpar. Otra razón porque cuando ocurre esto dentro de las familias, las personas, me han dicho muchas personas, Silvia, no quiero dividir mi hogar, no quiero que mi familia se destruya. Sí, así es, Vanesita. Por vergüenza, por miedo, así es. Y porque reprimimos las emociones. Y me han dicho, no quiero que mi hogar se destruya, porque el abuso mayormente ocurre dentro del hogar, ¿no? Y también el abuso sexual. Las estadísticas lo dicen, y la mayoría de personas con las que yo he trabajado que han pasado por abuso, por asalto sexual y por traumas, ocurren esas cosas más dentro del hogar. Entonces, la idea es que tú le digas a esa persona, sabiendo estas creencias que tienes, que le hagas ver que ese hogar ya estaba destruido, no es un hogar unido, no es un hogar funcional, porque en un hogar funcional no ocurren este tipo de cosas. Entonces esa persona no es responsable si el hogar se divide, ese hogar ya estaba así antes. Y lo mejor es decir, pero sin obligar a esa persona a decir, porque esa persona no ha llegado a ese momento de hablar todavía, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Nancy, que ella se quedó callada. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo evitar que mis hijos, sus hijos de ustedes, o personas que ustedes conocen, jóvenes, incluso niños y adultos, se queden callados con algo tan grande? ¿Cómo evitar esto? ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Qué podemos hacer los líderes? ¿Qué podemos hacer los tíos nosotros para ayudar a que los niños, los jóvenes no se queden callados? Porque hay personas que lo callan por años, ¿no? ¿Se acuerdan de las razones que les di que se quedan callados? La vergüenza, la culpa, que los van a culpar. Pues trabajar, por ejemplo, si tú eres mamá, trabajar con tu hijo, con tu hija, en la comunicación, para que tu hijo o tu hija, si te cuenta algo, no se sienta criticado o criticada inmediatamente con algo que tú le dices. Trabajar mucho el no criticarle, no juzgarle. Si deseas decirle un comentario, hazlo después y con mucha sutileza. Trabajar mucho, no manipular a los hijos para que tampoco se dejen manipular, porque algo que nosotros hacíamos es enseñar desde muy pequeñitos en las escuelas a los niños cómo trabaja la persona que está abusando de los niños, sobre todo cuando están abusando sexualmente de los niños o de los jóvenes. Hay mucha manipulación, porque para que Nancy se haya quedado callada por 1 año y medio con ese abuso sexual de su padre, es porque estaba siendo manipulada. ¿Ok? Entonces trabajar todo eso. Enseñarle a tus hijos a decir que no. Enseñarle a tus hijos a ser asertivos, a saber sus límites. Eso es muy importante. Hola Dianita, gracias por haberte conectado. ¿Ok? Algo que aquí hay en Canadá, que es muy común, hay muchos centros de ayuda de abuso, de todo tipo de abuso, de trauma y de asalto sexual también. Lo que no hay mucho, y cuéntenme cómo es en sus países, no hay mucho la prevención, que para mí es lo más importante. Por eso en los pocos lugares donde se hablaba de prevención, yo he trabajado hace años cuando empecé a trabajar en esta área. Y una de las cosas que hacíamos ir a las escuelas desde pequeñitos, los niños, enseñarles acerca de estas cosas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Hay algo que no se habla, que no lo he escuchado en ningún lugar, como prevención. Y es el enseñarle a tus hijos o a tus hijas a amarse incondicionalmente. ¿Ok? Pero para eso tú necesitas amarte incondicionalmente. Entonces, con el ejemplo, porque cuando uno se ama incondicionalmente, uno no tolera una ropa o algo que a uno le fastidie, uno se lo saca, uno lo cambia, mucho menos uno va a tolerar una caricia que uno no quiere, o que le hagan cosas a uno que uno no quiere. Entonces, el amor incondicional es muy importante. Y decirle a tu hijo y a tu hija que tú le crees lo que te cuente, no solo decirle, sino actuar. Hola Silvia Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. No solamente decirle te creo, sino que actuar como que tú siempre le crees a tu hijo o a tu hija y que siempre le vas a creer para que siempre te cuente. ¿Ok? Entonces, ese amor incondicional, decirle tú, para mí eres lo más importante, tu seguridad, tu tranquilidad, tu felicidad, para mí es lo más importante porque ellos son personas vulnerables.
Yo siempre digo que uno es lo más importante, uno es prioridad, pero cuando uno tiene hijos y son vulnerables, ellos tienen que ser la prioridad. ¿Por qué? Porque estos perpetuadores, en inglés es perpetrators, ellos no van a cualquiera a abusar. Porque los niños no solamente son abusados en el hogar, también son abusados de diferentes maneras en otros ambientes, ¿verdad? Y ellos saben con quién van, ellos mayormente van con niños que ya están vibrando en vergüenza, que ya están vibrando en culpa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a empezar a decirles los tips de esta comunicación efectiva cuando alguien te cuenta. Ahí dice, el ejemplo de los padres influye mucho en la confianza, respeto y la comunicación hacia los hijos. Y ellos lo hacen así es. Muchas gracias, Jacqueline. Excelente, Jacqueline. Gracias por haberte conectado, preciosa. Pues les cuento que Nancy está súper bien, está feliz. Me dijo, ¿puedes creer, Silvia, que me quería matar y ahora estoy muy bien, ya pasó todo esto? Ella desarrolló una adicción común cuando una persona está vibrando en vergüenza. Y su adicción ha disminuido grandemente, un 80%, y lo que a mí me hace feliz que ya ni siquiera se le ocurre quitarse la vida, ¿no? Entonces hay que bajarle esas emociones a las personas para que puedan superar estas cosas. Las personas que tomaron el programa Trasciende, veo que hay algunas personas que tomaron el programa, ¿tienen una idea de qué heridas tiene Nancy? Tiene 2 heridas principales. Ok, ella tiene las 2 heridas principales, que es la herida del abandono, porque fue abandonada por su padre. Su padre, en vez de estar con ella y ser un padre, dejó de ser padre, entonces la abandonó. Y la otra herida es la herida de la injusticia, que es, la herida de la injusticia es cuando hay abuso, cualquier tipo de abuso. Ahora, algo curioso ya que mencioné, sí, Inés, excelente tradición también, excelente, Inés. Ya que he mencionado el abandono, cuando uno tiene la herida del abandono, en especial del padre, ¿qué ocurre? Que hay también muchas veces eso impacta en la relación con el Padre Celestial, con Dios. Entonces, algo que también trabajé con ella es en su pilar espiritual, ayudar a tener esa conexión con ella misma, con su esencia, y esa conexión también con Dios, y eso le ayudó grandemente, ¿no? Porque siempre hablo de los 4 pilares que se necesitan para ser felices. Y es el pilar espiritual, el pilar intelectual, el pilar físico y el pilar emocional energético. Entonces yo trabajé mucho con ellas, además de sus heridas y todo lo que yo hice con ella en las sesiones de coaching, trabajé mucho su pilar espiritual y eso le ayudó grandemente a reconectarse con su esencia. ¿Ok? Entonces voy a mencionar los tips. El primer tip, cuando una persona te está contando un trauma, un abuso, un asalto sexual, etcétera, o que quiere quitarse la vida, es escuchar sin juicios y sin crítica, ¿ok? Escuchar sin juicios y sin crítica. Y esto es algo que la mayoría de nosotros no sabemos hacer, es muy difícil. Yo me incluyo. Escuchar sin decir nada. Estamos acostumbrados a querer decir algo, a dar un consejo, una sugerencia, pero no. La mayoría de personas en estas situaciones lo que quieren nada más es ser escuchadas primero. Entonces, algo que tú puedes hacer en general, así esa persona no esté siendo abusada, etcétera, es cuando alguien te viene a contar algo, preguntarle, ¿tú quieres que yo solamente te escuche o quieres que yo te dé un consejo? Por ejemplo, mi hija Laura es maravillosa con esto. Yo a veces la llamo y me dice, mamá, ¿tú solamente quieres que yo te escuche o quieres que también te dé un consejo? Yo le digo, bueno, primero me escuchas y ya después me das una sugerencia. ¿Ok? Entonces ese es el 1. El número 2 es, recuerda que no tienes que arreglar nada. Solamente escuchar. No tienes que arreglar absolutamente nada. Y como decía hace rato, cuando una persona está teniendo una emoción grande, intensa, nosotros queremos quitarle esa emoción. Queremos que no sienta absolutamente nada o cambiarle o distraerla. Incluso algunas terapeutas hacen eso, quieren distraer de la emoción, pero el primer paso para que esa persona supere la emoción y se enfoque en otra cosa es dejarla que sienta la emoción, ¿ok? Que es muy importante. Y tú no tienes que arreglar nada, ¿ok? Tercero es respetar su espacio.
Y yo me acuerdo que hace años tenía que hablar con los policías porque cuando yo estuve en esta área del 2001 hasta el 2007-2008, los policías no estaban muy entrenados en esta área. Ahora ya están más entrenados en todo lo que es cómo funciona el cerebro con trauma, ¿no? El cerebro con trauma funciona diferente que un cerebro sin trauma. Y esto es algo que yo siempre le decía a los policías, respetar el espacio de las personas. Yo cuando, por ejemplo, en el año 2001, cuando iba con las mujeres, me llamaban y me contaban su problema, yo estaba dando consejería con estas mujeres, y alguna de ellas me decía, ¿podrías acompañarme? Porque le daba la opción que vaya a la nurse forensic, a la enfermera forénsica del hospital para que tome la examine, etcétera. Y aún cuando ella me decía, acompáñame, yo iba con ella, la acompañaba, y yo no me sentaba muy pegada a ella, yo no la tocaba. Yo le decía, aquí estoy para apoyarte en lo que tú quieres, si quieres me siento acá al lado tuyo o me voy más allá en la otra sala de espera, y le daba ese espacio aún cuando ella me había pedido que la acompañe, ¿ok? Y ya que menciono la enfermera forénsica, yo no sé cómo será en sus países, pero por ejemplo acá en Canadá, cuando una mujer ha sido asaltada sexualmente, tiene esa opción, si quiere, de ir a la enfermera forénsica a que la examine. Y como en ese momento las personas no están preparadas para ir a la policía, en ese momento ni siquiera mencionarles, anda la policía, etcétera, el semen lo congelan por 1 año. Entonces la mujer tiene la opción de, si quiere, en menos de 1 año hacer una denuncia policial. Y algo increíble que también acá en Canadá es que la mujer puede hacer un third party report, que vendría a ser como un reporte anónimo, donde ella no dice su nombre si no quiere, pero ya queda eso con todos los datos y con todos los testigos, ¿ok? En la cuarta, permítele y permítete a ti misma sentir la emoción. Como mencioné hace rato, el primer paso para superar una emoción es sentirla. Dejar que tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona sienta ese malestar. Por eso digo, permítete a ti misma sentir esa emoción intensa, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿ok? Entonces, muy importante eso. El quinto es, evita las preguntas imprudentes, ¿ok? Y con eso también hablábamos con los policías, porque pregunta imprudente es, ¿por qué no fue la policía? A mí me sorprendió mucho en el año 2001, cuando trabajamos con este tipo de casos, y ninguna de mis compañeras, las otras consejeras, le preguntaban a la mujer, ¿quieres ir a la policía? ¿O por qué no has ido a la policía? ¿O por qué no llamaste a la policía? Esa pregunta jamás se hace, porque es como revictimizar a la mujer otra vez y quitarle su poder, ¿ok? Entonces, preguntas imprudentes, ¿qué hacías caminando por ahí, por el alley a esas horas? ¿Por qué saliste sola? ¿O por qué no le dijiste nada a nadie? ¿O por qué no dijiste que no? Etcétera, porque sabemos que nuestro cerebro, cuando está en una situación parecida, tiene 3 respuestas, que es la flight, el fight and freeze. Eso significa que es pelear, el correr o el congelarse, ¿no? Entonces muchas mujeres, a veces en situaciones parecidas, y hombres también, se quedan congeladas, se quedan paralizadas, y nadie puede decir por qué no dijiste nada. No dices nada de la boca para afuera, pero con tu cuerpo y tu mente estás diciendo no, ¿ok? Entonces evitar ese tipo de preguntas. La sexta es validar. Entiendo cómo te sientes, yo también me sentiría igual, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Ahí le preguntarías, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Si hay algo que puedo hacer para que te sientas mejor, ¿ok? La séptima es normaliza. Y eso es muy importante, y también tenía que hacerle training a los policías de cómo funciona el cerebro. Cuando una persona pasa por trauma, una persona no recuerda cómo ocurrieron las cosas, una persona se confunde, cambia el orden de las cosas, y esto era sospechoso para los policías. Una persona no recuerda exactamente todo, pero recuerda olores, recuerda ruidos, y ahora eso ya es tomado como evidencia en muchos casos de abuso, de todo tipo de abuso y de asalto.
Entonces, normalizar es normal que no te acuerdes. Es normal que tu cuerpo tiemble de vez en cuando. Es normal que tengas flashbacks o que tengas detonantes o triggers. Es normal que tengas mucho miedo. Es normal que no quieras salir de tu habitación. Normalizar la situación porque la persona se siente mal y necesita escuchar esas palabras. ¿Ok? Y esos serían los pasos para que le ayudes a una persona a superar sus emociones intensas, que es lo que produce, lo que provoca que la persona tenga mecanismos de defensa destructivos y que también se quiera quitar la vida. ¿Ok? Hazme saber si tienes preguntas. Antes de despedirme, voy a contestar las preguntas. A ver, voy a ver si leo. Ok, parece que no hay preguntas, chicos. Así que me voy a despedir, chicos y chicas. Gracias por haberse conectado. Y háganme saber si quieren que les haga un paseo por mi ciudad también, ¿ya? Ok, un besito. Los quiero mucho. Gracias por haberse conectado.